Una confesión tardía. En una sala de interrogatorios del oeste de Texas, en el año 2018, un hombre de 80 años está a punto de reescribir la historia criminal de los Estados Unidos. Durante décadas fue un nombre perdido entre expedientes, un rostro más en fotografías policiales. Ahora, sus palabras amenazan con revelar una verdad imposible de ignorar. Si lo que dice es cierto, no estamos ante un asesino común, sino ante el más prolífico que el país haya conocido. Nacer en las sombras. Samuel McDowell nació el 7 de junio de 1940, en Reynolds, Georgia, aunque durante años afirmó haber llegado al mundo en 1939. Fue abandonado por su madre poco después de nacer y criado por su abuela en un entorno marcado por la pobreza y la segregación racial. Eran los años de las leyes Jim Crow, donde la desigualdad no era circunstancial, sino estructural. Desde el inicio, su vida estuvo atravesada por la sensación de no pertenecer, de ser invisible. Primeros golpes. Durante los años 50, mientras Estados Unidos comenzaba a transformarse socialmente, Samuel acumulaba detenciones juveniles por robos y agresiones. En 1956 fue enviado a una escuela de reforma en Ohio. Aquellas instituciones no buscaban comprender el origen de la violencia, sino sofocarla. Allí aprendió que el mundo se dividía entre quienes dominaban y quienes eran dominados. Aprendió a endurecerse. El boxeador. A finales de los años 50, encontró en el boxeo una disciplina y una herramienta. Compitió como boxeador amateur en distintos estados. No fue una estrella, pero acumuló experiencia en el ring. Aprendió a estudiar el cuerpo del oponente, a calcular la distancia, a medir la fuerza exacta necesaria para derribar sin perder el equilibrio. Aquella precisión física se convertiría, años después, en su arma más letal. Los años errantes. En la década de los 60, mientras el movimiento por los derechos civiles transformaba la historia del país, Samuel Little vivía al margen. Sin raíces, sin estabilidad, encadenaba trabajos temporales y estancias breves en prisión. Viajaba constantemente entre estados. Su vida era una sucesión de moteles baratos, carreteras interminables y arrestos menores. Esa movilidad constante lo convertía en un hombre difícil de rastrear. El primer asesinato. En algún momento entre finales de los años 60 y principios de los 70, cruzó una línea irreversible. En septiembre de 1970, Patricia Mount fue asesinada en Miami. Décadas más tarde, su nombre sería reconocido como la primera víctima confirmada. En ese momento, sin embargo, nadie entendió que se trataba del inicio de un patrón. Sus víctimas eran mujeres negras en situación de vulnerabilidad, muchas con problemas de adicción o dedicadas al trabajo sexual, mujeres a las que el sistema no protegía. El método, durante los años 70, se desplazó por distintos estados, utilizando carreteras interestatales como rutas de escape. No empleaba armas de fuego ni cuchillos. Estrangulaba con sus propias manos. Era un método silencioso, rápido, íntimo. Muchas muertes fueron clasificadas como sobredosis o accidentes. La falta de coordinación entre jurisdicciones permitió que los casos quedaran aislados, sin conexión aparente. Mientras tanto, el número de víctimas aumentaba. Arrestos sin conexión. Entre 1975 y principios de los años 80, fue arrestado en múltiples ocasiones por agresión, secuestro e intento de homicidio. Pasaba temporadas en prisión y luego recuperaba la libertad. Las autoridades veían a un delincuente recurrente, pero no a un asesino serial. En una era previa a las bases de datos nacionales integradas, cada ciudad investigaba sus propios crímenes sin sospechar que el responsable viajaba de un estado a otro. Una era de asesinos. A finales de los años 70, la atención mediática se centraba en figuras como Ted Bundy y John Wayne Gacy.
Sus crímenes, dirigidos contra víctimas de clase media y ampliamente cubiertos por la prensa, dominaron el imaginario colectivo. Mientras el país miraba hacia esos casos, otras muertes quedaban relegadas al silencio. Samuel Little operaba en esa zona oscura donde casi nadie estaba mirando. La captura que no fue. En 1982 fue juzgado en Mississippi por el asesinato de una mujer. Las pruebas eran circunstanciales y el jurado lo declaró no culpable. Aquella absolución resultó decisiva. Salió libre, reforzado por la convicción de que podía enfrentarse al sistema y vencerlo. Durante años más, continuó moviéndose sin levantar sospechas suficientes para detenerlo definitivamente. Décadas de silencio. Años 80 y 90. El país entra en la era del ADN forense, pero muchas de sus víctimas no tenían muestras preservadas, no tenían familiares que exigieran justicia. Little envejece, engorda, luego adelgaza, sigue moviéndose. Más mujeres desaparecen. La caída. 2012, Kentucky. Es arrestado en un refugio para personas sin hogar por un delito relacionado con drogas. Una coincidencia burocrática cambia el curso de la historia. Su ADN es ingresado en el sistema nacional. El narrador. La ciencia, décadas más tarde, empezaba a hablar. Coincidencias aparecen en casos sin resolver en California. 3 asesinatos entre 1987 y 1989. Por primera vez, el nombre Samuel Little se vincula formalmente con homicidios en serie. Cadena perpetua. 2014. Los Ángeles. Es condenado por 3 asesinatos. Cadena perpetua. El hombre que había sido invisible durante más de 40 años, finalmente queda encerrado para siempre. Pero la historia no termina ahí. En la prisión comienza a dibujar. Rostros de mujeres. Decenas de ellas. El narrador susurra. Cada dibujo era un recuerdo. Cada trazo, una confesión silenciosa. El Giro 2018. Texas Rangers lo entrevistan. Un investigador decide algo distinto. Escuchar. Samuel Little empieza a hablar. Describe lugares, fechas, detalles íntimos. Recuerda pendientes, peinados, colores de vestidos, número tras número. 40, 60, 80, 93. El silencio en la sala es absoluto. El narrador concluye. Si dice la verdad, estamos ante el asesino serial más prolífico en la historia de los Estados Unidos. Pero aún falta comprobarlo, y cada confesión abre una herida olvidada. La cámara se acerca a su rostro. Samuel Little sonríe apenas. Corte a negro. Continuará.